Recogí el abrigo de mi nuera en la tintorería. El dueño, a quien conocía desde hacía muchos años, de pronto me jaló a un lado y me susurró: «Escuche bien, lleve a sus nietos y salga de este pueblo antes de que amanezca». Me quedé helada y le pregunté: «¿Por qué?». Él sacó una bolsita de plástico y con la voz temblorosa dijo: «Porque encontré esto dentro del abrigo de su nuera». Cuando vi lo que había adentro, me quedé sin aliento. Sin pensarlo, abracé fuerte a mis nietos y... Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Al caer la tarde, el calor del día aún se aferraba a mis dedos mientras cargaba la canasta pesada desde el mercado. El sudor empapaba mi blusa y yo caminaba despacio por la vieja calle, donde las paredes descascaradas contaban la historia de tantos años de este pueblo. La tintorería de don Julián apareció en la esquina. El letrero de madera descolorido se mecía con el viento. Me detuve. Saqué del bolso el resguardo amarillo y arrugado. Esa mañana, Margarita, mi nuera, lo había puesto en mi mano con voz suave pero apurada. «Mamá, por favor, recoja el abrigo de lana en la tintorería de don Julián. Tengo reuniones todo el día». Asentí sin pensarlo mucho. Para mí era solo un encargo más, como tantos que siempre hacía por mis hijos. Al entrar, el olor del suavizante se mezclaba con el vapor que salía de un rincón. Don Julián, un anciano de gafas caídas sobre la nariz, estaba detrás del mostrador, hojeando un cuaderno con sus manos huesudas. Le tendí el papel. Él lo miró y asintió, sin decir palabra, entrando al almacén del fondo. Normalmente mandaba al muchacho que trabajaba con él, pero ese día fue él mismo, avanzando despacio, como si quisiera ganar tiempo. Yo esperaba sin preocupación, acariciando el asa de la canasta, pensando solo en qué cocinaría esa noche para mis nietos. Regresó con el abrigo de Margarita, envuelto con cuidado en un plástico transparente, impregnado de aroma a suavizante. Pero en lugar de entregármelo, se detuvo. Recorrió el local con la mirada, asegurándose de que no hubiera nadie más. Me pareció extraño, y antes de que pudiera preguntar, su mano áspera y llena de callos me sujetó con fuerza del brazo. «Doña Carmen», murmuró con voz ronca, casi un susurro, «venga un momento». Sin darme tiempo de reaccionar, me llevó detrás de una cortina gastada que cubría la parte trasera del negocio. El olor a cloro y vapor me hizo difícil respirar. Pilas de ropa por planchar se amontonaban como un muro desordenado, ocultando algo. «Usted tiene que ver esto», dijo, con la voz temblorosa, mientras abría el cajón desvencijado bajo el mostrador. De ahí sacó una bolsa de plástico transparente, pequeña, pero suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Dentro había un comprobante de transferencia bancaria, sellado en rojo, con una cifra tan grande que tuve que mirarlo varias veces para asegurarme de no estar equivocada. Millones de pesos. ¿Quién podía guardar algo así en el bolsillo de un abrigo? Y junto al papel, una fotografía. Los rostros inocentes de Lucía y Mateo, mis nietos, con círculos trazados encima en marcador rojo. Eran círculos torcidos, rabiosos, como dibujados en un arranque de furia, o peor aún, con una intención oscura. Sentí la sangre helarse en mis venas, las manos frías como hielo. «Don Julián, ¿qué es esto?», balbuceé con la voz quebrada. Él negó con la cabeza, los ojos desbordados de miedo, como si ni él mismo pudiera soportar lo que había encontrado. «Doña Carmen, tiene que llevarse a los niños de inmediato. No pierda ni un segundo. Deben irse antes de que amanezca». Su voz era áspera, casi suplicante. Quise preguntarle más. Quise una explicación, pero él solo me puso la bolsa en la mano, repitiendo: «No puedo mantener esto aquí. Es demasiado aterrador». Tomé el abrigo, con las manos tan temblorosas que casi lo dejo caer. Guardé la bolsa en lo profundo de mi bolsillo, con la sensación de cargar una bomba a punto de estallar. Al salir, mis pasos eran inciertos, como si caminara sobre el aire sin sentir el suelo bajo mis pies. La canasta se ladeó, algunos tomates rodaron, casi cayendo sobre la acera. Afuera, el mundo seguía con su bullicio de siempre, los frenos de un autobús chirriando, los vendedores ambulantes pregonando,
las risas de los niños corriendo por la calle. Pero en mi cabeza solo resonaba la voz insistente de don Julián, repitiéndose como un campanazo fúnebre. Antes de que amanezca. El cielo oscureció. La sombra del atardecer fue tragada por la densa noche. Entré a la casa, con los pies pesados como si llevara piedras. El sobre con cierre que guardaba el secreto aterrador seguía en lo profundo de mi bolsillo, ardiendo como una maldición. La casa grande, que antes estaba llena de las risas de Lucía y Mateo, ahora permanecía en un silencio helado. Agustín, mi hijo, estaba de viaje de trabajo en Guadalajara, a cientos de kilómetros. Solo quedábamos yo, mis dos nietos pequeños y el vacío aterrador que Margarita había dejado. El teléfono vibró, un mensaje breve de mi nuera. «Mamá, tengo una reunión de imprevisto, llegaré muy tarde. Por favor, cuide a los niños». Miré las palabras en la pantalla y en mi pecho subió una inquietud sin nombre. ¿Era verdad o solo una excusa para ocultar algo? Entré a la sala, donde Lucía y Mateo jugaban concentrados con los bloques sobre la alfombra vieja. Lucía, la niña de 7 años con sus ojos grandes y redondos, armaba con cuidado una casita de piezas de colores. «Abuela, mira, mi casa tiene chimenea», gritó emocionada, con una voz clara como campanillas. Mateo, el pequeño de apenas 4 años, estaba a su lado, abrazado a un dinosaurio de plástico, murmurando una canción sin letra. Al verlo, sentí el corazón apretado. Apenas unas horas antes pensaba que estaban seguros en brazos de la familia, pero ahora, la imagen de los 2 círculos rojos en la foto me perseguía, como una amenaza invisible acechando en algún lugar. Forcé una sonrisa, acaricié la cabeza de Lucía. «Muy bien, mi amor, descansa un poco, la abuela prepara la comida». Pero en mi mente todo daba vueltas. La voz de don Julián no dejaba de sonar. «Hay que irse antes de que amanezca». No sabía de qué estaba huyendo, pero mi instinto de madre y de abuela me decía que esos 2 niños no podían quedarse ni un minuto más. Caminé en silencio hasta el dormitorio, cerré con llave y con la mano temblando marqué el número de Rosa, una amiga enfermera en quien confiaba plenamente. Rosa y yo habíamos pasado juntas tantas pruebas, desde los años de escasez criando hijos hasta las noches interminables cuidando a mi esposo en el hospital. Si había alguien en quien podía confiar ahora, era en ella. «Hola, Rosa, soy yo, Carmen», susurré con la voz quebrada por la preocupación. «Necesito tu ayuda. ¿Sabes de algún taxi confiable? Uno que pueda hacer un viaje largo». Esta misma noche Rosa guardó silencio un momento, tal vez percibiendo lo extraño en mi voz. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta urgencia?» Respiré hondo, contuve las lágrimas. «No puedo explicarlo ahora, solo necesito un taxi, lo más pronto posible». Rosa no insistió, solo contestó breve. «Le llamaré a mi hermano, él es chofer, muy discreto». «Espérame 10 minutos», asentí, aunque sabía que no podía verme, y colgué con el corazón hecho un nudo. Fui a la cocina, mis manos se movían rápido. Saqué unos panes del mueble, corté unas rebanadas de queso, guardé unas galletas que a los niños les encantaban. Metí un par de botellas de agua en una bolsa pequeña, pensando qué más debía llevar. No sabía a dónde iría, solo que mis nietos no podían pasar hambre ni quedar desamparados. Desde la cocina, miré hacia la sala. Lucía le enseñaba a Mateo cómo armar un puente. Sus risas eran como cuchillos en mi pecho. Ellos, tan inocentes, tan despreocupados, sin imaginar la tormenta que estaba por caer sobre nuestra familia. Me pregunté si estaba equivocada, si todo era un malentendido y yo estaba exagerando. Pero entonces la imagen de la foto con los 2 círculos rojos volvió a aparecer en mi mente y comprendí que no tenía otra opción. Corrí a la habitación de los niños, abrí el closet y agarré unas cuantas prendas de ropa. El suéter azul que le gusta a Lucía, la pijama de superhéroe de Mateo, varios pares de calcetines. Metí también la muñeca de estambre que Lucía siempre abraza al dormir y el carrito de juguete que Mateo nunca suelta. Todo lo eché en una maleta grande, desordenado, pero ya no tenía tiempo para acomodar nada. La luz de la calle entraba por la ventana, titilando como fuegos fatuos, haciendo que mi corazón latiera con fuerza.
Corrí las cortinas, temiendo que algún vecino curioso notara mi apuro extraño. Este pueblo es pequeño, todos se conocen, y yo no quería que nadie hiciera preguntas. El teléfono vibró de nuevo. Rosa escribió: «Ya llegó el taxi, está en la esquina. Mi hermano se llama Miguel, puede confiar». Respiré hondo, tratando de calmarme. Salí a la sala, me arrodillé junto a Lucía y le sacudí suavemente el hombro. «Vámonos, mi amor», susurré con la voz más dulce que pude. «Ponte el abrigo, vamos a dar un paseo nocturno». Lucía levantó la cara, con los ojos muy abiertos, sorprendida. «¿Un paseo nocturno? ¿A dónde, abuela?». Sonreí, aunque por dentro estaba hecha un nudo. «A un lugar muy divertido, pero tenemos que salir ya, si no será tarde». Mateo se frotó los ojos, empezando a quejarse por haber sido despertado. «Tengo sueño, abuela», murmuró adormilado. Saqué un caramelo del bolsillo y se lo puse en la mano. «Tómalo, sé bueno. Ven conmigo, luego sigues durmiendo». Mateo sonrió de oreja a oreja y olvidó enseguida el sueño. Lo cargué en brazos, tomé de la mano a Lucía y corrí hacia el taxi que esperaba en la esquina. El pasillo que llevaba a la puerta parecía interminable, mis sandalias arrastrándose contra el suelo frío, apresuradas y temblorosas. Puse a los niños en el asiento trasero y les abroché con cuidado los cinturones. Lucía abrazó la muñeca, mirándome con curiosidad, pero aún confiada. Mateo bostezó largo, apoyando la cabeza en el hombro de su hermana. Me senté junto a ellos, apretando la maleta contra el pecho, con el corazón pesado. El chofer, un hombre de mediana edad con rostro cansado, me observó por el retrovisor. «¿A dónde va a estas horas, señora?», preguntó, con tono preocupado. Tragué saliva, la voz quebrada. «A la central de autobuses. Por favor, lo más rápido que pueda». El auto arrancó, rompiendo la quietud de la noche. Por la ventana vi cómo la casa se alejaba, hundiéndose en la oscuridad como una tumba que guardaba secretos y traiciones. La central de autobuses a medianoche era bulliciosa como un mercado que nunca duerme. Los letreros de neón, verdes y rojos, parpadeaban sobre carteles viejos, mareándome la vista. El pregón de los vendedores ambulantes, los claxones de los autobuses y el rechinar de las maletas, rodando sobre el cemento, se mezclaban en un concierto caótico. Y sin embargo, ese desorden me hacía sentir más segura, como si yo y mis nietos pudiéramos perdernos en la multitud y escapar de la mirada invisible que nos acechaba. Sujeté fuerte la mano de Lucía. Mateo dormía profundamente sobre mi hombro, su respiración tibia en mi cuello, recordándome que debía mantenerme firme, aunque por dentro me sintiera deshecha. Me acerqué a la taquilla, esforzándome por sonar tranquila al preguntar: «3 boletos para Querétaro, el último viaje del día». El vendedor, un hombre de bigote descuidado, me miró a mí y a los niños. Luego deslizó 3 boletos por la ventanilla. «Sale de inmediato, suba rápido o lo perderá», dijo con voz monótona. Asentí, pagué y me volví hacia Lucía, forzando una sonrisa. «Vamos a visitar a un pariente lejano, nos va a gustar mucho». La niña asintió, aunque sus ojos grandes reflejaban curiosidad. «¿Qué pariente, abuela?». «¿Lo conozco?». Le acaricié la cabeza, esquivando su mirada. «Es un familiar de antes. Todavía no lo has visto. Duerme un poco, el camino es largo». Lucía volvió a asentir, abrazando con fuerza su muñeca de estambre, con la vista fija en la ventana del autobús. El autobús arrancó. El ruido del motor rompió el silencio de la noche. Mateo se quedó dormido sobre mi hombro, con la cabeza caída y la mano aún aferrada a su carrito de juguete. Miré hacia afuera. Las luces de la calle pasaban de largo, borrosas como recuerdos que se desvanecen. Querétaro, el lugar donde viví hace más de 20 años, era la única opción que tenía en la cabeza en ese momento. Fue allí donde mi esposo y yo construimos los primeros años de nuestro matrimonio, donde nació Agustín y donde alguna vez me sentí segura. Ahora, solo esperaba que esa ciudad fuera un refugio para los 3, aunque fuera de manera temporal. Pero en el fondo sabía que no solo estaba huyendo. Estaba buscando la forma de enfrentar una verdad que aún no me atrevía a nombrar.
Cuando llegamos a Querétaro ya estaba amaneciendo. La luz pálida del alba se filtraba entre los tejados antiguos. Cargué a Mateo y llevé a Lucía a una pequeña posada escondida detrás de la plaza central. La habitación era estrecha, con un ligero olor a humedad y una cama matrimonial cubierta con sábanas descoloridas. Puse a los 2 niños en la cama y los arropé bien. Lucía murmuró en sueños: «Abuela, ¿dónde está mamá?». Esa pregunta me atravesó el corazón como un puñal. Solo le acaricié la cabeza y le susurré: «Duerme, hija. Tu mamá está ocupada. En un rato vendrá». Pero sabía muy bien que era una mentira. Margarita, la nuera a la que alguna vez quise tanto, ahora era un enigma, una sombra oscura a la que no me atrevía a enfrentar. Me senté junto a la ventana, con las manos entrelazadas y la mente dando vueltas. La bolsa de plástico aún estaba en el bolsillo de mi abrigo, pesada como una maldición. El recibo de transferencia, la foto con 2 círculos rojos y la advertencia de don Julián eran piezas de un rompecabezas que no sabía ni por dónde empezar. Pensé en Agustín, mi hijo, que estaba lejos. Quería llamarlo, contarle todo, pero cada vez que levantaba el teléfono me detenía. Si estaba equivocada, si todo era un malentendido, destruiría su familia. Pero si tenía razón, si Margarita realmente estaba involucrada en algo terrible, ¿cómo podría decirle a mi hijo que la mujer que ama, la madre de sus hijos, podría estar traicionándonos a todos? En medio de la confusión, una idea se encendió. Tenía que ir a la iglesia. El padre Esteban, el sacerdote anciano de Querétaro, era el único en quien podía confiar en ese momento. Había estado conmigo cuando murió mi esposo. Me sostuvo de la mano en los días más oscuros. Si alguien podía ayudarme a encontrar el camino, era él. Decidí que esa mañana llevaría a los niños a misa, para rezar por paz y también buscar una salida. Al día siguiente desperté a Lucía y Mateo, los ayudé a vestirse. «Vamos a la iglesia conmigo y después les compro un helado», les dije, fingiendo alegría en la voz. Mateo se entusiasmó. «¿De chocolate, abuela?». Sonreí y asentí, aunque por dentro estaba llena de preocupación. Caminamos hasta la iglesia de San Francisco, donde los muros de piedra antigua y el repique de las campanas daban una sensación de calma poco común. Lucía me tomó de la mano, mientras Mateo corría adelante con su carrito de juguete colgando de los dedos. Al mirarlos, lo único que pedía era poder preservar para siempre esa inocencia. El padre Esteban me reconoció en cuanto entré a la iglesia. Su cabello blanco brillaba bajo la luz que atravesaba los vitrales, y sus ojos, amables pero penetrantes, me miraban fijo. «Carmen, ha pasado demasiado tiempo», dijo con voz cálida. «¿Qué hacen usted y sus nietos aquí? ¿Ocurre algo?». Yo solo asentí, incapaz de hablar frente a los niños. Después de la misa, dejé que Lucía y Mateo jugaran en el patio trasero de la iglesia, donde corrían otros niños. Le pedí al padre Esteban una conversación privada. En una pequeña sala silenciosa detrás del altar, el olor a madera vieja y cera derretida me ayudó a respirar mejor. Reuniendo valor, le conté todo. El abrigo de Margarita, el comprobante de transferencia con una suma enorme y la foto de Lucía y Mateo con 2 círculos rojos aterradores. Le entregué la bolsa de plástico, con las manos temblando. El padre Esteban guardó silencio por largo rato, sus manos apretadas una contra la otra, su rostro endureciéndose cada vez más. Al final suspiró y dijo con voz grave: «Carmen, esto va más allá de lo que un sacerdote puede manejar. No es solo un asunto familiar, es un peligro mucho mayor. Necesita alguien que entienda de leyes». Se detuvo, me miró con profunda preocupación. «Conozco a alguien que puede ayudar. Fernanda, una abogada muy buena y feligrés de aquí. Ella sabrá qué hacer», asentí, sintiendo que un rayo de esperanza se encendía en medio de la oscuridad. Esa misma tarde, en el pequeño confesionario, conocí por primera vez a Fernanda. Era joven, tal vez poco más de 30, con el cabello corto y unos ojos tan agudos que parecían verlo todo. Llevaba guantes de látex, abrió con cuidado la bolsa y examinó el comprobante bajo la luz amarillenta.
Este código de transacción pertenece a una empresa fantasma registrada en Cancún, dijo mientras sus dedos tecleaban rápido en la laptop, su rostro serio por la concentración. Una compañía inexistente. Se detuvo y señaló la última línea del documento. Firmado por Cortés Herrera. Ese nombre no significaba nada para mí, pero cuando Fernanda miró al padre Esteban, ambos intercambiaron una mirada cargada de significado. Ese hombre ha estado involucrado en fraudes financieros y lavado de dinero, dijo Fernanda con voz baja. Esto no es nada sencillo, doña Carmen. Sentí que mis manos, apoyadas sobre la mesa de madera, empezaban a temblar. ¿Pero por qué mis nietos?, pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué están sus rostros marcados en rojo? Fernanda no contestó de inmediato, solo me miró con compasión. Necesitamos investigar más, dijo al fin, pero lo primero es que usted y los niños permanezcan aquí, donde estén seguros. Yo contactaré a algunos colegas de confianza para investigar. El padre Esteban puso su mano en mi hombro, su voz suave pero firme. Carmen, Dios protegerá a usted y a sus nietos. Pero usted debe ser fuerte. Por ellos abracé a Lucía y Mateo al salir de la iglesia, mientras la tarde gris cubría las calles empedradas. Las campanas sonaban detrás, recordándome que ya no estaba sola. Al día siguiente, me encontré frente a la puerta de una pensión en Querétaro, con el corazón en llamas. Lucía y Mateo jugaban en el patio de Rosa, mi vieja amiga enfermera en quien confiaba plenamente. A través de la cerca de madera los observé. Lucía enseñaba a Mateo a soplar burbujas de jabón y sus risas cristalinas llenaban la mañana soleada. Sonreí, pero aquella sonrisa pesaba, como si cada segundo que pasaba allí fuera robado a ellos. Rosa, ¿puedes cuidar de los niños por un día?, le pedí, intentando mantener la calma. Tengo que regresar al pueblo a resolver unos trámites personales importantes. Rosa me miró. Sus ojos agudos parecían querer preguntar más, pero solo asintió. No te preocupes, Carmen. Los niños estarán bien conmigo. Les prepararé flan y les contaré cuentos. Le apreté la mano, sin decir nada más, pero con una gratitud infinita en el corazón. Tomé el primer autobús de la mañana de regreso al pueblo, encogida en el asiento del fondo, con la bolsa zip aún en el bolsillo de mi abrigo, como un recordatorio constante del secreto aterrador que estaba cargando. El paisaje pasaba frente a la ventana, los campos de maíz resecos, las casas destartaladas, pero yo no veía nada más que la imagen de los dos círculos rojos sobre la foto de Lucía y Mateo. Me preguntaba qué estaba haciendo, si era correcto dejar a los niños atrás y volver a este lugar peligroso, pero sabía que, si quería protegerlos, debía descubrir la verdad, por cruel que fuera. La casa familiar apareció cuando el autobús se detuvo en la última parada. Estaba silenciosa, fría. Ya no era el hogar que Agustín y yo habíamos construido durante tantos años. Ahora parecía una escena del crimen que me esperaba para ser descubierta. Saqué la llave de repuesto del fondo de mi bolso. Con la mano temblorosa abrí la reja. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio, haciéndome girar la cabeza con sobresalto. La calle estaba desierta. Solo unos perros ladraban a lo lejos. Entré y cerré la puerta, sintiendo que cruzaba a otro mundo, donde todo lo que había creído podía derrumbarse. La sala estaba igual que el día anterior cuando me fui. La manta ligera de Margarita tirada de cualquier manera sobre el sofá, como si hubiera estado ahí hacía apenas unas horas. A un lado, una taza de café a medio tomar, la espuma seca convertida en una mancha marrón. Me quedé parada, mirando alrededor, intentando hallar alguna señal, alguna pista que explicara lo que estaba pasando. Pero el aire dentro de la casa era pesado, como si hasta las paredes guardaran secretos. No dudé más y fui directo a la habitación de Agustín y Margarita, donde sabía que había algo que debía revisar. Debajo del armario, la pequeña caja fuerte gris seguía allí, inmóvil como un cómplice silencioso. Recordé el cumpleaños de Agustín, hacía unos meses, cuando Margarita, ebria después de varias copas de tequila, dejó escapar en voz alta la combinación mientras reía conmigo. Mamá, usted ni se imagina, Agustín siempre me dice que cambie la clave, pero a mí me gusta 12 de mayo de 2018, el día de nuestra boda. En aquel momento, solo me reí.
pensando que era un detalle sin importancia. Pero ahora, esa secuencia era la llave para abrir la puerta hacia la verdad. Me arrodillé, arrastré la caja fuerte cubierta de polvo. Mis manos temblaban al girar cada número. 12-0, 5-18. El clic seco resonó como un disparo en el silencio, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Abrí la pesada puerta de la caja, respirando agitadamente. Dentro, fajos de billetes de dólares apilados con orden. Los verdes brillaban y me dejaron atónita. Decenas, tal vez cientos de miles de dólares, una suma que mi familia jamás había soñado. Junto a ellos, un montón de pasaportes y credenciales falsas, con nombres desconocidos: María González, Juan Álvarez, Sofía Morales. Los hojeé uno a uno, el corazón golpeando como si leyera la lista de fantasmas. En una esquina había 2 teléfonos celulares sellados, listos para ser activados en algún plan. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los papeles del fondo. 3 boletos de avión en clase ejecutiva de Ciudad de México a Madrid, a nombre de Margarita, Lucía y Mateo. No estaba el nombre de Agustín. Los revisé una y otra vez, esperando equivocarme, pero la verdad fría era como un cuchillo atravesándome el pecho. Margarita planeaba escapar, llevarse a mis nietos y dejar a mi hijo como un estorbo. Saqué un sobre más, con las manos temblando. Dentro había una foto, Margarita sonriendo radiante, junto a un hombre desconocido, elegante en un traje negro. Detrás de la foto, un garabato escrito a mano: Mi Cortés. Ese nombre, Cortés Herrera, coincidía con la firma en el comprobante de la transferencia. Toda la habitación comenzó a dar vueltas, el aire se espesó y me costaba respirar. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el mueble, la foto cayó de mis manos. Margarita, la nuera a la que había querido como a una hija, la que cocinaba conmigo en las comidas familiares, la que me abrazó llorando cuando Agustín tuvo problemas en el trabajo. Esa mujer nos estaba traicionando. No solo traicionaba a Agustín, también planeaba llevarse a mis 2 nietos, como si fueran parte de un plan. Pensé en Lucía, con su sonrisa inocente mientras me dibujaba, y en Mateo, con esa costumbre de abrazar mis piernas cada vez que yo horneaba. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo pudo rodear sus caritas con un marcador rojo, como si fueran mercancía? En ese instante, el ruido familiar de la moto de don Pedro, el vecino, sonó en la calle. Me sobresalté. Apurada metí todo de nuevo en la caja fuerte, intentando dejarlo igual que antes. Me temblaban tanto las manos que se me cayó un pasaporte, pero alcancé a recogerlo. Empujé la caja a su sitio y la cerré. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía el de una culpable. Me puse de pie, me sequé el sudor de la frente e intenté calmarme. Al ir hacia la puerta, alcancé a ver un sobre roto en el bote de basura de la cocina, con el logo de un banco extranjero brillando bajo la luz. Instintivamente lo tomé, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta sin pensarlo. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, salí a la calle como flotando. Sabía que no solo estaba huyendo. En mi bolsillo llevaba la prueba de un plan terrible. Margarita pensaba escapar con Cortés, llevándose una fortuna, abandonando a Agustín y, lo peor, cargando con mis 2 nietos como parte del plan. Regresé a la pensión en Querétaro, con las piernas pesadas como plomo y el bolsillo aún guardando aquellas pruebas horribles de la casa. Ya era pleno mediodía, la luz apagada del sol se filtraba entre las rendijas de las cortinas delgadas y caía sobre el suelo de madera vieja. Lucía y Mateo acababan de despertar de la siesta. Estaban en la cama, frotándose los ojos. Lucía, con el cabello enredado, levantó la cara hacia mí, sus ojos grandes e inocentes. «Abuela, ¿cuándo volvemos a casa con mamá?» Su pregunta fue como un cuchillo en el pecho. Me arrodillé, le acaricié el cabello e intenté sonreír, aunque sabía que la sonrisa era forzada. «Pronto, mi amor. Tu mamá está ocupada con algo. Quédate unos días más conmigo, ¿sí?» Pero la garganta se me cerraba, no pude decir más. Mateo, abrazando su dinosaurio de plástico, interrumpió. «Abuela, quiero galletas». Asentí. Saqué un paquete de mi bolso y se lo di, solo para ocultar que mis manos seguían temblando.
Llevé a los dos al pequeño patio de la pensión, donde había un columpio viejo. «Jueguen un rato, yo los miro desde aquí», les dije, tratando de sonar tranquila. Pero por dentro sentía que estaba al borde del abismo. Lo que había encontrado en la caja fuerte, fajos de dinero, pasaportes falsos, boletos de avión y la foto de Margarita con Cortés, no dejaba de atormentarme. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre, ni seguir huyendo sin enfrentar la verdad. Pero, ¿cómo podía proteger a mis nietos si su propia madre, en quien alguna vez confié, era parte de esta pesadilla? Por la tarde, Fernanda llegó. Sus pasos eran rápidos, pero sus ojos reflejaban preocupación. La acompañaban dos hombres vestidos de civil, aunque su porte dejaba claro un profesionalismo frío. Se presentaron como agentes federales, mostrando credenciales con sellos oficiales. «Señora Carmen, soy el oficial Raúl», dijo uno de ellos con voz grave y firme. «Este es mi compañero, el oficial Diego. Necesitamos ver todo lo que usted ha encontrado». Asentí y los conduje al cuarto de renta estrecho, donde una pequeña mesa de madera se había convertido en el centro de toda la verdad. Extendí todo sobre la mesa: el recibo de una transferencia con una suma enorme, el sobre del banco, una foto de Margarita sonriendo junto a Cortés, 3 boletos de avión a Madrid y un fajo de pasaportes falsos. Cada objeto era como una nueva puñalada, recordándome la traición de Margarita. El oficial Diego tomó un celular aún sellado y lo conectó, mediante un cable USB, a un pequeño dispositivo. La pantalla de su laptop se iluminó, mostrando líneas de comandos que corrían a toda velocidad. «Podemos recuperar los datos borrados», dijo sin levantar la vista. «Estas cosas suelen guardar más información de lo que la gente cree». Yo permanecí sentada, con las manos entrelazadas, el corazón golpeando fuerte. Afuera, Lucía y Mateo jugaban en el patio. Sus risas llegaban hasta dentro, pero no me atreví a mirar. Sentía que si perdía un segundo de control, dejaría escapar el dolor que me estaba asfixiando. Tras unos minutos de tensión, Diego giró la pantalla hacia mí. Allí había una carpeta de fotos, y en la primera aparecía otra vez la imagen de Lucía y Mateo. Sus rostros inocentes estaban rodeados con marcador rojo, distorsionados con una intención cruel. Contuve la respiración, como si el aire del cuarto hubiera desaparecido. El oficial Raúl señaló la pantalla. Su voz bajó de tono, como queriendo evitar que yo me derrumbara. «Señora, esto no es una marca personal. Es un símbolo usado en redes de trata de personas». La palabra trata sonó como un trueno, dejándome paralizada. Amplió la imagen y mostró una serie de números diminutos en la esquina. Es un código de transacción. El círculo rojo significa objetivo seleccionado. Los niños forman parte de un plan mucho más grande. Instintivamente abracé a mis nietos, aunque estaban afuera, como si pudiera protegerlos de aquella verdad aterradora. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a llorar. No quería que los pequeños me vieran. «¿Quiere decir que piensan vender a mis nietos?», pregunté con voz temblorosa, apenas audible. Raúl asintió, con una mirada llena de compasión. «Aún no conocemos todo el plan, pero estas pruebas señalan a una red criminal organizada. Y la mujer de esta foto», señaló a Margarita, «muy probablemente es cómplice». Fernanda puso su mano en mi hombro y su voz también temblaba. «Señora Carmen, esto ya no es un asunto de familia, es un caso penal sumamente grave. Vamos a hacer todo lo posible para proteger a los niños». Pero sus palabras no lograron calmar la tormenta dentro de mí. Margarita, la nuera a la que había amado como a una hija, la que estuvo conmigo cuando nació Mateo, la que compartió risas en tantas noches de familia. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Cómo pudo convertir a 2 niños, su propia sangre, en objetivos de un negocio sucio? Diego siguió escribiendo en la laptop, sacando los mensajes que habían sido borrados. Apareció uno, corto pero frío. Se eligieron 2 objetivos: asegurar la entrega a tiempo. El mensaje fue enviado desde el número de Margarita a un número desconocido, firmado C.H. Cortés Herrera. Sentí la sangre en mi cuerpo como si se congelara. Ella realmente hizo esto.
murmuré sin saber a quién le hablaba. Fernanda me tomó la mano, apretando suavemente. Doña Carmen, sé que esto duele mucho, pero tiene que ser fuerte, por los niños. Me dijeron que mantuviera la calma, que actuara como si no pasara nada. No se comunique con Margarita, dijo Raúl con voz firme. Ella no debe saber lo que usted ha descubierto. Necesitamos tiempo para investigar más a Sentí, pero el corazón me estaba hecho un ovillo. ¿Cómo podía fingir normalidad cuando cada respiración llevaba el dolor de la traición? ¿Cómo podía mirar a los ojos de Lucía y Mateo sabiendo que su madre había planeado venderlos como si fueran mercancía? Volví a llevar a los 2 nietos a la habitación, tratando de jugar con ellos como siempre. «Abuela, cuenta la historia del vampiro», insistió Mateo, subiéndose a mi regazo. Abracé al niño y le conté la historia que le gusta, pero mi voz se quebró, como si yo misma estuviera perdida en una pesadilla. Lucía estaba a un lado, dibujando con lápices de colores, tarareando una canción. Los miré y me dolió el pecho como si me lo cortaran. Ellos eran despreocupados, inocentes, sin saber que su mundo había estado a punto de ser destrozado por la misma madre que amaban. Afuera, las nubes negras avanzaron y cayó un aguacero repentino. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina del hospedaje, marcando el ritmo del desorden en mi pecho. Corrí las cortinas, abracé a los niños, tratando de protegerlos de la tormenta afuera y de la tormenta dentro de mí. A la mañana siguiente, un coche negro se detuvo frente al hospedaje, sin matrícula, sin luces, pero supe que era un vehículo de la Policía Federal. Fernanda había llamado antes para avisarme que me preparara. «Doña Carmen, hoy vamos a planear todo», dijo por teléfono, su voz segura, aunque con un dejo de preocupación. Me puse a prisa un suéter. Desperté a los 2 nietos y les pedí que se quedaran con Rosa un día más. «¿A dónde vas, abuela?», preguntó Lucía, con esos ojos grandes y curiosos. Le acaricié la cabeza, intentando forzar una sonrisa. «Voy a ver a una amiga de hace tiempo. Vuelvo por la tarde con ustedes». Mateo, mordisqueando una galleta, asintió sin preguntar más. Les di un beso en la frente y salí al coche con el corazón pesado como si llevara el mundo entero encima. La oficina de la Policía Federal en Querétaro estaba escondida detrás de una calle angosta, sin ningún letrero que indicara que allí se manejan casos graves. Entré y me llevaron a una sala de reuniones pequeña, donde flotaba el olor a café viejo y papeles. Fernanda ya estaba esperando, sentada en una mesa larga. Enfrente había 3 oficiales, Raúl, Diego y una oficial llamada Sofía, cuya mirada era a la vez severa y suave. «Doña Carmen, hemos revisado las pruebas que usted nos entregó», empezó Raúl con voz grave pero cortante. «Este es un caso grande, relacionado con una red de crimen internacional. Necesitamos su cooperación para capturar a Margarita y a Cortés», explicaron el plan. Crear una escena falsa de que Lucía y Mateo habían desaparecido, para hacer que Margarita y Cortés entren en pánico y revelen sus movimientos. «Vamos a vigilar todas sus comunicaciones», dijo Sofía, señalando una pantalla que mostraba el mapa de la ciudad. «Hemos instalado un dispositivo de escucha en el teléfono de Margarita y estamos siguiendo el número de Cortés. Se comunicarán entre ellos y entonces tendremos pruebas suficientes». Escuché, pero el corazón se me apretó. «¿Y mis nietos estarán seguros?», pregunté, con la voz temblorosa, sin poder ocultar el miedo. Sofía puso la mano sobre mi hombro, con una mirada firme. «Tranquila. Hemos dispuesto un refugio absolutamente seguro para los niños. Usted podrá hacer videollamadas cuando quiera para verlos». Los llevaron a otra habitación, donde una trabajadora social estaba jugando con Lucía y Mateo en un cuarto lleno de juguetes. Lucía estaba coloreando un dibujo y Mateo armaba un Lego mientras balbuceaba una historia sobre una nave espacial. Al mirarlos, sentí ganas de llorar. Ellos no sabían que yo estaba intentando protegerlos de su propia madre. «Señora Carmen, los niños se quedarán aquí, conmigo», dijo la trabajadora con voz suave. «Yo los cuidaré como si fueran mis propios hijos». Asentí, abracé fuerte a mis 2 nietos una vez más antes de irme, sintiendo que dejaba una parte de mi corazón.
Esa noche regresé a la pensión y me senté sola en el pequeño cuarto, con el teléfono en la mano, esperando. Fernanda y Diego estaban conmigo. El dispositivo de escucha estaba sobre la mesa y la pantalla del portátil brillaba con los mensajes que se estaban vigilando. Tal como lo esperábamos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Margarita en tono desesperado. «Mamá, ¿dónde está? ¿Ha visto a los niños? Han desaparecido. He llamado a la policía. Estoy muerta de miedo». Leí el mensaje y sentí que el corazón se me apretaba. ¿Cómo podía fingir así? ¿Cómo podía escribir esas palabras cuando ella misma había planeado llevarse a mis nietos? Diego me indicó que no contestara, solo movió la cabeza suavemente. «Déjala que se enrede sola», murmuró. Media hora después, el teléfono de Margarita llamó a un número desconocido. El dispositivo de escucha se activó y su voz sonó por el altavoz, nerviosa y temblorosa. «Cortés, los niños han desaparecido. Ya tenía todo listo, pero no los encuentro por ninguna parte». La voz del hombre al otro lado era ronca y molesta. «Cálmate, no podemos echarnos atrás ahora. Los boletos de avión ya están comprados. El comprador del otro lado está esperando. Si no tenemos la mercancía, estaremos en un gran problema». La palabra comprador fue como un cuchillo clavándose en mi piel. Cerré el puño, las uñas incrustándose en la palma, intentando contener las lágrimas. Lucía y Mateo, mis dos angelitos, siendo llamados mercancía. Quería gritar, quería ir a enfrentar a Margarita, pero Diego me hizo señas de que guardara silencio, con la mirada fría. La llamada terminó, pero Margarita siguió enviando mensajes a Cortés. «Si no encontramos a los niños, todo el plan se vendrá abajo. Tienes que hacer algo». Diego esbozó una sonrisa helada. «Que se venga abajo, así debe ser», dijo con voz grave. «Esta confesión será una prueba irrefutable en el juicio». Fernanda me tomó la mano y la apretó suavemente, como queriendo darme fuerza. «Señora Carmen, ya casi terminamos con esto», dijo, pero su voz también se quebró, como si ella misma sintiera mi dolor. Me quedé allí, con las manos heladas apretadas, sintiendo a la vez un miedo profundo y un extraño alivio. Alivio porque sabía que Margarita y Cortés estaban cavando su propia tumba, pero el dolor seguía oprimiéndome el pecho. Pensé en los días pasados, cuando Margarita era una muchacha tímida recién llegada a la familia, cuando se sentaba conmigo en la cocina, amasando pan y contándome su sueño de abrir una tiendita. Yo la quise, pensé que era parte de la familia, pero ahora, cada recuerdo era como una herida que se abría más cada vez que lo evocaba. Afuera de la ventana, la noche era espesa, sin una sola estrella. Escuché el murmullo suave de varios motores de autos sin luces, estacionados en silencio en la esquina de la calle. Eran como bestias al acecho, esperando con paciencia el momento justo. Miré a Fernanda, luego a Diego, y sentí que estaba entrando en una partida de ajedrez cuyo final desconocía. «Doña Carmen, hizo lo correcto», dijo Fernanda, con voz baja pero firme. «Usted salvó a sus nietos». Asentí, pero en mi interior comenzaba a crecer la duda. ¿Realmente los había salvado o solo los estaba arrastrando a una nueva pesadilla? Aquella noche, la oscuridad cubrió Querétaro como un velo denso. Yo estaba sentada dentro de un vehículo de mando de la Policía Federal, estacionado a 2 cuadras de un hotel barato en las afueras. El aire dentro del auto era pesado, con el olor a aceite de motor y café frío mezclándose y volviéndome aún más difícil respirar. Fernanda estaba a mi lado, su mirada dura como el acero, pero con las manos fuertemente entrelazadas, como si tratara de contener su tensión. La oficial Sofía, quien me había tranquilizado esa mañana, ajustaba la radio, su voz grave pero clara. «Doña Carmen, usted solo quédese aquí, escuche, nosotros nos encargamos de todo». Pero ¿cómo podía estar tranquila si mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho? Lucía y Mateo estaban seguros en la sala de juegos de la policía, pero el simple hecho de saber que estaba a punto de presenciar la traición de Margarita me hacía temblar. Por la radio se escucharon órdenes cortas, afiladas como cuchillos. Equipo Alfa, posición en la esquina noreste. Equipo Bravo, control en la salida trasera. El objetivo se dirige al punto de encuentro. Apreté mis manos con fuerza
las uñas clavándose en mis palmas, tratando de no mostrar mi miedo. Fernanda posó una mano en mi hombro y murmuró: «Doña Carmen, todo terminará esta noche. Hizo lo correcto al sacar a los niños», asentí, pero las lágrimas ya corrían en silencio por mis mejillas. ¿Lo correcto? ¿Qué había hecho yo aparte de huir y pedir ayuda? Sin embargo, en lo profundo de mi corazón sabía que no tenía otra opción. Tenía que proteger a mis nietos, aunque el precio fuera enfrentar la desgarradora verdad sobre mi nuera, a quien alguna vez había querido como a una hija. Sofía abrió la transmisión en vivo del dispositivo de escucha y la voz de Margarita resonó, temblorosa y acelerada. «Cortés, no lo entiendo. ¿Dónde están esos dos? Sin ellos, ¿qué vamos a entregar en el trato?». Cada palabra me cortaba como un cuchillo. «Trato». Esa palabra me hizo querer gritar, lanzarme y abofetearla. ¿Cómo podía llamar a Lucía y Mateo, sus propios hijos, como si fueran mercancía? La voz ronca y áspera de Cortés respondió: «Cállate. Primero vamos al hotel. El intermediario ya está esperando allí. Si no llevamos la mercancía, estamos acabados». Contuve el aliento, como si el aire dentro del auto se hubiera esfumado. Intermediario, mercancía. Esas palabras eran agujas en mi pecho, recordándome que aquello no era solo una traición familiar, sino un crimen monstruoso. Sofía susurró en la radio: «El objetivo entró al estacionamiento. Prepárense para actuar». Escuché a través del micrófono el golpe seco de una puerta cerrándose, luego pasos rápidos sobre el cemento. Imaginé a Margarita y Cortés, dos siluetas tensas avanzando hacia el estacionamiento vacío, sin saber que caminaban directo a la trampa tendida por la policía. De pronto, un grito firme rasgó la quietud. «Policía Federal, manos arriba». El estruendo de botas corriendo, el chasquido de linternas encendiéndose, y entonces un alarido agudo de Margarita, tan cortante que desgarró la noche. «No, no puede ser», gritó, con voz llena de terror. Por el radio, escuché ruidos de forcejeo. «¡Cortés, corre!», gritó Margarita, pero de inmediato un oficial ordenó: «¡Quieto! ¡Levanta las manos o disparo!». Se oyó un golpe, luego el cuerpo de Cortés cayendo al suelo, junto a una camioneta blanca. «¡No te muevas!», ordenó otra voz. Escuché el sonido metálico de las esposas ajustándose. Margarita lloraba, la voz hecha pedazos. «Se equivocan, yo no hice nada». Pero enseguida escuché su bolso caer al piso, fajos de dinero saliendo a la vista, y la voz fría de un oficial: «¿Tienes algo más que decir?». Sentada en el auto, ya no pude contenerme. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. No sabía si lloraba de alivio porque la trampa había funcionado o del dolor de enfrentar la verdad, que Margarita, a quien yo había considerado como una hija, estuvo dispuesta a vender a mis dos nietos. Fernanda tomó mi mano, la apretó fuerte. «Doña Carmen, ya los detuvieron. Los niños están a salvo», dijo con la voz temblorosa. Pero el dolor dentro de mí no se calmaba. Pensaba en aquellas noches en que Margarita se sentaba conmigo, riendo, compartiendo sueños pequeños. Yo le creí, la quise, pensé que era parte de la familia. Ahora solo quedaba un fantasma, alguien que había querido destruirlo todo. Una voz sonó por el radio, breve pero autoritaria. Los dos objetivos fueron asegurados. Operación exitosa, sin bajas afuera. Las sirenas se encendieron al mismo tiempo. Las luces rojas y azules giraban reflejándose en las paredes viejas del hotel. Escuché motores de patrullas arrancando, voces dando órdenes, pasos apresurados. La noche parecía desgarrada por el caos, pero para mí era la señal de que la red del destino finalmente se había cerrado. Unas semanas después, me senté en la sala de audiencias del Tribunal Federal en Querétaro. El aire era pesado, denso, como si las paredes guardaran los secretos. Las bancas estaban llenas de vecinos, mezclados con algunos reporteros armados con cámaras y libretas, sus miradas afiladas, listas para registrar cada instante. Abracé fuerte a Lucía y a Mateo. Los niños se acurrucaban contra mí como si sintieran la tensión en el ambiente. Fernanda estaba a mi lado, acariciándome la espalda, susurrando: «Doña Carmen, hoy todo terminará. Usted ha sido muy valiente.
Pero ¿cómo podía sentirme fuerte si mi corazón estaba hecho trizas? La verdad sobre Margarita, sobre su plan terrible, estaba a punto de salir a la luz, y yo sabía que dejaría cicatrices imposibles de borrar en mí y en mis nietos. En el banquillo de los acusados apareció Margarita, con el uniforme beige de prisionera, el cabello enredado, sin rastro de la nuera radiante que yo había conocido. Su rostro estaba demacrado, envejecido 10 años, los ojos hundidos, como si también la persiguiera su culpa. A su lado, Cortés temblaba, las manos esposadas, la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. Al verlo, no sabía qué sentir, rabia, dolor o solo un vacío helado en el pecho. Yo había querido a Margarita, había creído que era parte de la familia, incluso la defendí en sus peleas con Agustín, pero ahora era solo una extraña, una mujer que había intentado vender a mis nietos como si fueran mercancía. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz firme, se puso de pie y comenzó a hablar. Señoría, estamos juzgando un caso especialmente grave, relacionado con lavado de dinero, conspiración para secuestrar niños y participación en una organización criminal transnacional. Fue presentando una a una las pruebas, cada una como una puñalada más en mi corazón. El comprobante de transferencia con una suma enorme apareció en la pantalla grande. Los números en rojo hicieron murmurar a toda la sala. Después mostró un montón de pasaportes falsos, nombres extraños que recordaban la red criminal en la que Margarita y Cortés estaban involucrados. 3 boletos de avión a Madrid, solo a nombre de Margarita, Lucía y Mateo, se proyectaron y me hicieron apretar con fuerza las manos de mis nietos para que no notaran mi temblor. Pero el momento que hizo estallar la sala fue cuando apareció la foto de Lucía y Mateo, con 2 círculos rojos y torcidos marcando sus rostros. Algunas mujeres en las filas traseras exclamaron: ¡qué horror! El murmullo creció como una ola, cargado de indignación y espanto. De inmediato abracé a Lucía y Mateo contra mí, tapándoles los ojos. «Abuela, ¿qué es eso?», susurró Lucía con voz inocente. Le acaricié la cabeza y respondí con la voz quebrada: «Nada, hija. Solo es una foto vieja», pero por dentro quería gritar, quería llorar hasta quedarme vacía. ¿Cómo podía explicarles que su propia madre los había marcado como objetivos de un negocio criminal? El fiscal continuó, su voz cada vez más cortante mientras presentaba la grabación de la llamada telefónica que lo cambió todo. La voz de Margarita llenó la sala, desesperada pero gélida. «Cortés, los niños desaparecieron. Sin ellos, ¿con qué vamos a negociar?». La voz de Cortés respondió con brusquedad: «Primero ve al hotel. El intermediario está esperando». La sala entera quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Margarita en el altavoz. Yo oía cada palabra como si se grabara a fuego en mi mente. Cada frase suya era un cuchillo, destrozando los recuerdos de los días en que creí que ella era familia. El abogado defensor de Margarita se levantó, intentando salvarla. «Señoría, mi clienta es una víctima, manipulada por Cortés Herrera. Ella no conocía la red de trata ni tenía intención de dañar a sus hijos», pero el fiscal replicó de inmediato, con voz tan filosa como una navaja. En la grabación, la acusada misma dice que necesitaba a los niños para negociar. Eso es el acto de una cómplice, no de una víctima. Señaló la pantalla, donde la cinta se repitió y las palabras de Margarita resonaron como una confesión imposible de negar. Cortés permaneció en silencio, cabizbajo, como quien acepta su destino. Cuando sonó el martillo del juez, la sala entera quedó inmóvil por un instante. La acusada Margarita López y Cortés Herrera son condenados a muchos años de prisión por lavado de dinero, conspiración para secuestrar niños y participación en organización criminal transnacional, declaró el juez, su voz grave y firme. La sala estalló en comentarios. Algunos negaban con la cabeza indignados, otros susurraban con espanto. Yo me quedé sentada, apretando la mano de Fernanda, respirando aliviada, pero con un nudo amargo en la garganta. La justicia se había cumplido, pero no podía borrar el dolor en mi corazón. Lucía me jaló la blusa con voz muy bajita. «Abuela, ¿dónde está mamá?». La pregunta de la niña me atravesó como un cuchillo. La abracé con fuerza, incapaz de responder. ¿Cómo decirle que su madre, a quien amaba,
Estaba siendo llevada esposada tras las rejas. Mateo, sentado a un lado, levantó la cara con los ojos muy abiertos. ¿Mamá se fue de viaje de trabajo, abuela? Solo asentí, con lágrimas cayendo en silencio. Sí, está muy ocupada, pero la abuela y tu papá siempre estarán aquí con ustedes, ¿de acuerdo? Los dos asintieron, pero yo sabía que esta verdad quedaría como una cicatriz eterna en sus corazones. Cuando salimos del tribunal, el sol abrasador del mediodía caía de lleno sobre la plaza. La gente se dispersaba, entre risas y conversaciones mezcladas con el ruido del tráfico, pero para mí todo parecía desvanecerse. Fernanda me tomó de la mano y con voz suave dijo: «Doña Carmen, usted salvó a los niños. Usted es la heroína de ellos». Sonreí débilmente, pero por dentro no me sentía una heroína. Solo era una abuela, una madre, tratando de proteger lo poco que quedaba de mi familia. La verdad, aunque cruel, al final había salido a la luz. Han pasado varios meses desde el juicio, y la vida de mis 2 nietos y la mía, poco a poco, fue encontrando un nuevo ritmo en Querétaro. Alquilé un pequeño departamento cerca de la plaza central, donde cada mañana las campanas de la iglesia sonaban claras como una melodía tranquila, sacándome de las pesadillas sobre Margarita y Cortés. El departamento no era grande, apenas una sala pequeña, una esquina de cocina y 2 cuartos estrechos, pero para mí era un refugio, un nuevo hogar para Lucía y Mateo. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba el desayuno, un sándwich de huevo para Mateo, galletas con leche para Lucía. Le peinaba el cabello a Lucía, acomodaba el cuello del uniforme de Mateo y los llevaba a la primaria cerca de la iglesia de San Francisco. Al verlos correr hacia el aula, saludándome con una sonrisa radiante, sentía una chispa de esperanza colarse en mi corazón, aunque el dolor seguía ardiendo como una herida abierta. Una tarde, mientras regaba unas macetas de crisantemos en el balcón, un taxi amarillo se detuvo frente a la puerta. La puerta se abrió y Agustín bajó con un bolso de viaje al hombro y la camisa arrugada tras el largo trayecto desde Guadalajara. Mi hijo estaba visiblemente más delgado, el rostro demacrado, los ojos hundidos como si cargaran con una historia demasiado pesada. Solté de golpe la regadera, el agua salpicó el suelo y corrí a abrazarlo. «Agustín, ya volviste», exclamé con la voz entrecortada, apretándolo con fuerza como si temiera que se desvaneciera, igual que aquellos días tranquilos que ya se habían ido. Agustín me abrazó, luego se arrodilló y abrió los brazos cuando Lucía y Mateo corrieron desde adentro de la casa, gritando emocionados: «¡Papá! ¡Papá!». Se lanzaron a su pecho entre risas, y en ese instante vi cómo los ojos de Agustín brillaban, aunque solo fuera por un segundo. Esa noche, los 4 nos sentamos alrededor de la mesa pequeña en la cocina. Preparé el pozole que a Agustín le gustaba desde niño, el aroma del maíz y el chile llenando la casa con calidez. Lucía contó historias de la escuela y Mateo mostró un dibujo que su maestra había elogiado, pero el ambiente seguía cargado, como si todos supiéramos que había un tema pendiente, algo que debía ser dicho. Después de recoger los platos, mandé a los niños a su cuarto a jugar con los rompecabezas y me senté frente a Agustín. «Hijo, tengo que contarte todo», dije con voz grave, entrelazando las manos para contener el temblor. Empecé a hablar despacio, desde aquella tarde en la tintorería de don Julián, cuando recibí el abrigo y descubrí la bolsa de plástico con el comprobante de transferencia y la foto de Lucía y Mateo marcada con un círculo rojo. Le conté del viaje en autobús nocturno, de la caja fuerte bajo el mueble, de los boletos de avión a Madrid sin los nombres de los niños, y del juicio donde se reveló la verdad atroz sobre Margarita y Cortés. Cada palabra era como una puñalada, no solo para mí, también para el corazón de Agustín. Él se quedó en silencio, enredando los dedos en su cabello revuelto, los ojos enrojecidos. Y cuando le conté la parte en que Margarita llamó a los niños mercancía para negociar, Agustín golpeó la mesa con la mano y con la voz rota dijo: «Basta, mamá». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación, como si no pudiera soportar el peso de la verdad. «Mamá, en realidad yo ya sospechaba de Margarita desde hace tiempo», dijo Agustín, con la voz llena de angustia. Ella solía salir temprano y volver tarde.
Escondía el teléfono y de repente desaparecían sumas grandes de dinero en la casa. Yo le preguntaba, pero siempre decía que era dinero del trabajo. Yo no quería creer que pudiera hacer algo malo. Pensé que estaba protegiendo a la familia, pero resulta que solo fui un tonto. Se detuvo, apartó la cara, los hombros le temblaban. Me levanté, tomé la mano temblorosa de mi hijo, sin decir nada, solo compartiendo en silencio su dolor. Sabía que el sufrimiento de Agustín no era solo por la traición de su esposa, sino también por la sensación de impotencia de no haber podido proteger a sus dos hijos. Lucía y Mateo, desde la habitación, salieron en silencio, como si percibieran la tensión en el ambiente. Lucía abrazaba su muñeca de lana y preguntó bajito: «Abuela, ¿papá está triste?». Asentí. La atraje hacia mí y le puse un pedazo más de carne en su tazón. «Papá solo está cansado por el viaje, come tranquila». Mateo se metió en la conversación con voz inocente. «Papá, ¿mañana jugamos Lego juntos?». Agustín sonrió débilmente y le acarició la cabeza. «Sí, mañana jugamos». Pero yo sabía que esa sonrisa no era más que una máscara para ocultar su corazón roto. Después de la cena, cuando los niños ya estaban en su cuarto, Agustín se sentó a mi lado y dijo con firmeza: «Mamá, voy a pedir el divorcio. Me quedaré con la custodia completa de los niños y contigo voy a reconstruir una nueva vida para ellos». Lo miré y en sus ojos vi una determinación que hacía mucho no veía. «¿Estás seguro, Agustín?», pregunté con voz temblorosa. Él asintió, apretando mi mano. «No puedo perdonarla, mamá. No es por mí, es por Lucía y Mateo. Ellos merecen una vida segura y haré todo para que sean felices». Asentí con lágrimas en los ojos. Al fin, mi hijo había encontrado el valor de enfrentar la verdad, aunque doliera tanto. Esa noche me quedé en el balcón, mirando la calle pequeña e iluminada. La luz amarillenta de los faroles dibujaba sombras intermitentes. Desde dentro de la casa, la voz de Agustín leyendo cuentos a los niños se mezclaba con las risas limpias de Lucía y Mateo. Y entonces el osito de peluche dijo: «Ya no le tengo miedo a la oscuridad». Leyó Agustín, y escuché a Mateo exclamar: «¡Qué valiente el osito!». El sonido de las páginas al pasar se unía al ambiente, trayendo una paz frágil pero invaluable. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí un poco de calor regresar a mi corazón. El tiempo pasó en silencio. El pequeño departamento que había alquilado se convirtió de verdad en un hogar donde poco a poco las heridas de las 3 generaciones fueron sanando. El tribunal ya había dado el fallo final, otorgándole toda la custodia de Lucía y Mateo a Agustín y a mí. Al escuchar la noticia, me senté en el sofá abrazando fuerte una taza de té caliente, con la sensación de que al fin se había levantado la pesada losa que me oprimía el pecho. Cada domingo por la mañana llevaba a Lucía y a Mateo al parque cercano. Las campanas de la iglesia de San Francisco sonaban, mezclándose con el canto de los pájaros en los árboles. Agustín, que ahora trabajaba de manera estable en Querétaro, solía jugar fútbol con Mateo en el césped verde. El niño, con sus piernitas cortas, corría detrás del balón, sonriendo de oreja a oreja. «Papá, pégale fuerte». Mientras tanto, Lucía daba vueltas feliz en su triciclo alrededor de la fuente, con su coleta alta ondeando al viento. Me senté en el banco, saboreando una taza de café caliente, mirando a los 3 jugando bajo el sol. La luz se filtraba entre las hojas, esparciendo destellos dorados sobre el suelo, y en ese instante sentí una paz que nunca antes había tenido, como si la tormenta hubiera pasado y el cielo por fin volviera a estar claro. Una tarde, toda la familia fuimos juntos al mercado en la plaza central. El aire estaba lleno del aroma a tacos asados y frutas frescas. Lucía, con los ojos brillantes, eligió por sí misma un cómic viejo en el puesto de libros, hojeando cada página con entusiasmo. «Abuela, este tiene una princesa que monta un dragón», exclamó, mostrándome el libro. Sonreí, le acaricié la cabeza. «Lo elegiste muy bien, esta noche te lo leo». Mateo, en cambio, insistía en un globo con forma de superhéroe, tirando de la camisa de Agustín. «Papá, cómpramelo. Los superhéroes vuelan muy alto».
Agustín se echó a reír, sacó la billetera y pagó, mientras yo escogía en silencio los manojos de verduras más frescas, unos tomates bien rojos y una bolsa de maíz para preparar pozole. Esos momentos sencillos, como pequeñas piezas de un rompecabezas, estaban poco a poco recomponiendo la familia que parecía haberse roto. En el departamento, pegué en la pared de la sala los dibujos torpes de Lucía y Mateo. Había uno con 4 personas, yo, Agustín, Lucía y Mateo, tomados de la mano bajo un techo rojo, con un sol grande y algunas nubes blancas. Lucía señaló el dibujo, orgullosa. «Esta es nuestra casa, abuela. El techo rojo lo elegí yo, porque es mi color favorito». Miré la imagen con una sonrisa suave, pero sentí un nudo en el pecho. En el dibujo no estaba su madre, y yo sabía que, por más que intentara, ese vacío siempre estaría ahí. Solo esperaba que el amor de Agustín y mío fuera suficiente para llenar un poco esa ausencia en el corazón de los niños. A veces veía la imagen de Margarita en los periódicos, normalmente en notas cortas sobre el caso, acompañada de una foto en la que aparecía demacrada, sin vida, tras las rejas. Cada vez que pasaba, escondía el diario, lo hundía en el fondo del bote de basura, sin querer que Lucía o Mateo lo vieran. Eran demasiado pequeños para entender, y no quería que sus sonrisas limpias fueran manchadas por una verdad cruel sobre su madre. Pero yo sabía que algún día tendría que decirles, tendría que explicarles por qué ella ya no estaba. Ese pensamiento me estremecía, pero me repetía a mí misma que, cuando llegara el momento, encontraría la manera de que lo comprendieran sin que ese dolor los destruyera. Por la noche, cuando Lucía y Mateo ya dormían profundamente, me sentaba en la mesa de la cocina y abría el viejo diario que había empezado a escribir desde mis primeros días en Querétaro. Mi mano, ahora menos temblorosa, se deslizaba sobre las páginas, dejando estas palabras. Hoy, Lucía dibujó una familia. Ella no sabe que ese techo rojo es todo lo que tenemos, pero haré lo que sea para que siempre se mantenga firme. Crecerán rodeados de amor y verdad, no de mentiras ni de miedo, y nunca más nadie se atreverá a usar un bolígrafo rojo para marcar sus rostros. Cerré el cuaderno, apagué la luz, quedando solo el sonido de la respiración tranquila de mis 2 pequeños ángeles en la habitación contigua y el murmullo suave del viento nocturno entrando por la ventana. A veces, en mis sueños, todavía veo la imagen de Margarita, no la de la sala del tribunal, sino la de aquella joven que un día entró tímidamente en mi casa, con un ramo de margaritas en la mano y una sonrisa nerviosa. Me despierto y las lágrimas caen en silencio, no por nostalgia, sino por el dolor de una confianza traicionada. Pero entonces escucho a Lucía llamándome alegre desde la sala, o la risa traviesa de Mateo jugando con su papá, y sé que no puedo dejar que el pasado me arrastre de nuevo. Me seco las lágrimas, me levanto y preparo un nuevo día para mi pequeña familia. Una noche, después de leerles un cuento a mis 2 nietos, Agustín se quedó conmigo en la sala. «Mamá, encontré un trabajo estable aquí», dijo, con una voz grave pero firme. «Quiero quedarme en Querétaro, criar a los niños contigo. Lo lograremos, ¿verdad?» Miré a mi hijo y vi en sus ojos una determinación que no había visto desde que era niño. «Claro que sí, hijo», respondí, tomando su mano. «Lo lograremos porque nos tenemos el uno al otro». Agustín sonrió, y por primera vez en muchos meses, esa sonrisa ya no estaba cargada de peso. En la oscuridad, mientras la luz de la calle se colaba por las rendijas de las cortinas, comprendí que mi familia, después de la tormenta, había renacido de verdad. Fue un renacimiento doloroso, levantado sobre los pedazos rotos de la confianza y el amor, pero lleno de esperanza. Me levanté, salí al balcón y miré la calle tranquila. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, como un recordatorio de que, por más cruel que haya sido el pasado, nosotros, yo, Agustín, Lucía y Mateo, seguiríamos adelante, con el amor como faro iluminando el camino. En lo más profundo de mi corazón, entendí que todo lo que pasó no solo fue la tragedia de mi familia, sino también una advertencia para cualquiera. A veces, quien te hiere es precisamente la persona en la que más confiaste.
La ingenuidad, la fe ciega, pueden convertirse en la puerta abierta para que entre la oscuridad. Pero también comprendí que el amor y el coraje de una madre, de una abuela, siempre tienen la fuerza para proteger y guiar. Quiero decirle a todos algo. Aprendan a mirar bien las señales extrañas. No cierren los ojos por miedo a enfrentar la verdad. La familia solo se conserva de verdad cuando tenemos el valor de defenderla con todo el corazón y con firmeza, incluso frente a la traición más dolorosa. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz o tendrían el valor de enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.